Cuán bueno es el nombre del Señor. Vamos a ir a Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Ahí estoy también en Facebook. Si alguno quiere compartir, siéntase libre de compartir la enseñanza. Así otras personas pueden ser edificadas, exhortadas y consoladas. Así que mis hermanos, parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Gloria al Dios. Sí, Marita Norma. Todavía no está conectada en Facebook, todavía no. Ya estoy ahí en vivo ahora mismo. Ok. Mira a ver ahora mismo. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Ahí Ya. está. ¿Ya? Ok, gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí estamos en vivo. Cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios, el Todopoderoso de Israel. Así que mis hermanos, como les vuelvo a repetir, esta es la enseñanza número 3, parte 3 de 3. La primera parte hablamos sobre Efesios 5, ¿no? Levántate tú entre los muertos, que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. El otro día en la enseñanza estudiamos sobre los apóstoles que se quedaron dormidos, y hoy Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Repito porque no había entrado a Facebook, y ahora como entré a Facebook quiero que los hermanos que se conecten sepan por dónde vamos. Así que bendita sea la palabra del Señor. Padre, en estos momentos te presento esta palabra. Tú eres el único que conoce las Escrituras, tú fuiste el mismo que las inspiraste. Nosotros tenemos un conocimiento limitado, en parte conocemos, en parte profetizamos, porque ciertamente hasta que no nos vayamos a esta tierra y estemos 100% en el Espíritu, con cuerpos glorificados, no vamos a entender tus Escrituras en su misma esencia por las cuales fueron escritas. Solo cuando pasemos a la eternidad conoceremos todo. Aún nosotros mismos nos conoceremos, porque en esta tierra no lo conocemos todo. Señor, dependemos de ti. Abra nuestro entendimiento, háblanos a través de la parábola de los 10 vírgenes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, comenzando en el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Bueno, mis hermanos, aquí en el primer versículo nosotros vemos que esto es una parábola. Dios está Cristo está usando una parábola para enseñarnos cómo será su venida, cómo estará su iglesia cuando Él llegue, cuántas de sus miembros de su cuerpo estarán preparados y cuántos no estarán preparados. Nos da advertencias. Entonces vemos aquí que dice que será semejante a 10 vírgenes. Nosotros sabemos que esta es la corte. Ustedes saben que en las bodas no buscan a 10 jóvenes para que caminen en la corte. De ahí salen las cortes que nosotros vemos hoy en día, que invitan a 10 parejas, ¿no? Para que esperen al novio y tengan todo preparado para que el novio y la esposa caminen por el centro. Bueno, eso es lo mismo que sucede aquí. Jesucristo utilizó las 10 vírgenes porque según la tradición de Jerusalén es así como lo hacen. Y estas vírgenes vemos que 5 estaban preparadas con sus lámparas encendidas para esperar al novio que llegara, y 5 se quedaron durmiendo, se quedaron sin aceite. Pero vemos que las 10 se quedaron dormidas, y vamos a profundizar un poquito más en eso. Dice que las 10 vírgenes tomando sus lámparas, ¿ok? Eso quiere decir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, ¿ok? Digan conmigo, la palabra de Dios, lámpara a mí, es lámpara a mis pies. La palabra de Dios es lámpara a mis pies. Lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Ok, entonces estas 10 vírgenes tomando sus lámparas, que tomando la palabra del Señor, que es donde se encuentra la presencia de Dios, ahí se encuentra la vida eterna. Ok, se puede añadir un montón de cosas más,
a lo que significa ese primer versículo. Dice que salieron a recibir al esposo. ¿Y quién es el esposo? Bueno, en esta palabra se refiere a Cristo. Nosotros somos la esposa, nosotros somos esas vírgenes y estamos esperando al esposo. Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Digan conmigo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Ok? ¿Qué significa? Que simplemente significa que 5 de ellas estaban preparadas y 5 de ellas no estaban preparadas. ¿Cómo estarían viviendo esas 5 vírgenes? ¿Cómo estará viviendo la mitad de la iglesia hoy en día? Bueno, vamos a seguir adelante y expandir un poco en la profundidad del espíritu de la palabra. Dice que en versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite sabemos que representa la unción, representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Digan conmigo, el aceite representa la unción, El aceite representa la unción. la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios. Dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Ok? Ellas estaban llenas de aceite, estaban llenas de unción, estaban llenas de la presencia de Dios. Juntamente con sus lámparas, con la palabra, se mantuvieron en la palabra. Eso es lo que significa, se mantuvieron en la palabra. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas vírgenes se durmieron? Todas. Entonces la pregunta sería, si todas se quedaron dormidas, ¿por qué solo 5 se fueron a la boda del Cordero y 5 se quedaron? Bueno, vamos a profundizar en el espíritu de la palabra. Vamos a deducir por qué sucedió eso. Dice que, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, ahí está el cansancio humano. Todas se cansaron, todas las 10 se quedaron dormidas. Pero ¿por qué solo 5 se fueron y 5 se quedaron? Porque yo creo que nosotros, mis hermanos, yo creo que hay días que estamos cansados y vamos a dormir, ¿no? Y yo creo que si nosotros tenemos nuestras lámparas llenas de aceite y nosotros estamos dormidos cuando venga el Señor, yo creo que si tenemos las lámparas, la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestra lámpara está encendida, estamos en la palabra de Dios, vamos a escuchar su voz y vamos a levantarnos y Él nos va a llevar en el arrebatamiento de la iglesia. Esto no quiere decir que la gente se queda dormida y ahora viene Jesucristo y si estamos durmiendo en nuestra humanidad que necesitamos descansar, eso no quiere decir que si estás durmiendo Cristo no te va a llevar. ¿Están entendiendo eso ustedes? Amén. ¿Ok? Vamos a entender el contexto de la palabra. Tú te imaginas ahora que tenemos que estar despiertos 24 horas al día porque Jesucristo puede venir en cualquier momento. ¿Y qué ser humano puede estar con sus ojos abiertos 24 horas al día? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando enseñamos la palabra, que nos mantengamos siempre en el contexto de la palabra, sin quitarle ni añadirle. Vimos que había aquí 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero fíjate que las 10 se quedaron dormidas. Digan conmigo, las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Dice el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas estaban dormidas? Las 10. Y arreglaron sus lámparas, cogieron la palabra, cogieron sus vidas, ¿ok? Ya sus vidas estaban ya preparadas, listas para esperar al esposo, ¿ok? Y dice que en el versículo 8, y las insensatas, que se puede decir también, son palabras fuertes, pero simplemente eso significa las necias, las estúpidas, todos aquellos estúpidos que están viviendo para este mundo
porque es una estupidez. Así como nosotros vivimos para este mundo anteriormente, nosotros andábamos como estúpidos por esta tierra, sin entendimiento, sin buscar a Dios, hasta que Dios nos enseñó. Mira cuánto, en otras palabras, yo creo que Dios no nos dice estúpido, ¿no? Pero nosotros podemos entender como Dios diciendo cuántos necios hay en la tierra que están viviendo para este mundo, sabiendo que este mundo es pasajero. Todos un día van a caer muertos y tienen que venir delante de mi presencia. Entonces, una insensatez no está preparando la venida de Cristo. Mira todo lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, si nosotros podemos ver aquí, ¿por qué estas 5 vírgenes tenían lámparas? Quiere decir que era de noche. Digan conmigo, era de noche cuando Jesucristo vino. Porque aquí estamos hablando de lámparas. ¿Y cuándo es que usamos las lámparas de Dios? De noche. Usamos las lámparas de noche. Ahora bien, si nosotros vemos que ellas necesitaron esas lámparas y necesitaron aceite, presencia de Dios para mantener esas lámparas encendidas, ¿ok? Nosotros en este mundo que estamos viviendo, no estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Digan conmigo, nosotros estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Nosotros estamos viviendo en un mundo de oscuridad. ¿Ok? Por eso que cuando Dios habla, está hablando aquí de las vírgenes prudentes y sensatas. Está hablando de un tiempo futurístico. Está hablando de cuando Él venga por su iglesia. Y está hablando de aquí de lámparas. Está hablando de que había un tiempo de oscuridad. Estoy profundizando en el espíritu de la palabra, mis hermanos. Yo quiero que ustedes entiendan. Nosotros estamos viviendo ese tiempo de oscuridad en el cual nosotros necesitamos mantener esas lámparas llenas de aceite. Necesitamos mantener esa palabra que es lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino. Necesitamos mantener esa unción de Dios en nuestras vidas para estar preparados en todo momento, porque no sabemos el día, no sabemos la hora, porque eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuánto lamento, cuántos gritos, cuántos insensatos en el mundo entero, cuántos estúpidos van a estar clamando cuando vean que la iglesia se desapareció y se fueron para las bodas del Cordero y todas esas multitudes se quedaron aquí para la gran tribulación. Entonces, mis hermanos, vamos a prepararnos como las vírgenes prudentes. Pero vamos a ver por qué si las 10 se durmieron, por qué solo Cristo se llevó a 5 para la boda del Cordero y por qué no se llevó a las otras 5 que dejaron de agotar el aceite, que se les acabó el aceite. ¿Por qué no se llevó a las 10? Bueno, vamos a ver. Y dice que en el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. En otras palabras, quiero unción prestada. Tú ves todas estas personas que corren a los ungidos allá afuera, que van de concierto en concierto, van a ver a fulano de tal que está en el estadio, van a ver a mengano de tal que tiene mucha unción, eso no es malo. Pero si hay personas que viven de iglesia en iglesia, buscando predicadores con unción constantemente, ¿qué está pasando? ¿No tenemos unción nosotros? Nosotros estamos cogiendo la unción prestada, tenemos que ir constantemente a otros predicadores para coger unción prestada. No, nosotros tenemos que ser como estas vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite, que estaban esperando en esos tiempos de oscuridad. Y dice las insensatas en el versículo 8, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, y porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes en el versículo 9 respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Mira, mis hermanos, cuando nosotros cogemos unción prestada de los demás, recuerden, cuando nosotros ministramos la llenura del Espíritu Santo, no sé a quién le ha sucedido, ¿no? Pero nosotros como ministros, cuando imponemos las manos sobre la persona y oramos para la persona y Dios echa fuera a los demonios y Dios da llenura de su Espíritu Santo,
cuando nosotros terminamos de ministrar, es literalmente como que nos chuparon todo el aceite, toda la unción de nosotros salió, porque fue impartida en los demás. Acuérdense que cuando imponemos nuestras manos, se imparte lo que hay en uno. Si hay presencia de Dios, tú impartes presencia de Dios. Si hay inmundicia, impartes inmundicia. Así que por ende, yo puedo testificar de eso. A mí me ha sucedido cuando he ministrado en los congresos, que cuando llego donde me estoy quedando, parece que me entraron a batazo, a palo, y quedo dormido, quedo cansado, con dolor de cuerpo y todo. Entonces, ¿qué sucedió? Mira lo que dijeron aquí las prudentes. Mira, vayan ustedes por el aceite. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras esa unción, y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Busquen ustedes mismas la presencia de Dios, busquen ustedes mismos la unción que permanezca en ustedes. Mis hermanos, no es fácil mantener la presencia de Dios en uno. Es una lucha constante, se los estoy diciendo. Yo a veces no quiero orar, yo a veces no quiero lecturar la palabra, yo a veces estoy cansado, quiero estar acostado y descansando. Pero no permanezco en ese estado. Vuelvo y me levanto y me meto en el closet, y es una lucha constante. Y después, cuando no quiero lecturar la palabra, la abro y la lecturo, porque someto la carne, porque la carne no quiere estudiar la palabra, la carne no quiere orar. Pero cuando yo salgo para allá afuera en el carro mío, en el carro mismo, escucho prédicas, escucho alabanzas, oro, clamo al Señor por toda la gente perdida que veo delante de mí allá en las carreteras. Como ustedes saben, oro por las personas que están afuera para la salvación de sus almas. Pero yo no voy a perder la presencia de Dios en mi vida. Es una guerra constante. Nadie me puede decir a mí, no, que yo no tengo, no, todos tenemos esas luchas, todos tenemos lucha. Por eso que esto es un esfuerzo constante. Las vírgenes prudentes aquí se esforzaron para mantener sus lámparas encendidas. Se esforzaron, tenían suficiente aceite, tenían suficiente unción. Por eso que cuando el esposo vino, aunque las 10 se quedaron dormidas, las insensatas y las prudentes, las 10 se quedaron dormidas, ¿por qué 5 se fueron y 5 se quedaron? Fácil. 5 que se quedaron durmiendo eran prudentes, pero estaban dormidas, pero tenían unción, tenían presencia de Dios en su vida. Perseveraron en la oración, se esforzaron en las vigilias, perseveraron en el estudio de la palabra, participando de la iglesia, participando con los hermanos, llenándose de la presencia de Dios. Y cuando llegó el esposo, ellas estaban durmiendo, como todos nosotros tenemos que dormir y descansar. Pero Dios las encontró llenas del aceite. Por eso que se fueron. Pero las otras, las insensatas, vemos que ellas dejaron de agotar el aceite. ¿Cómo es que se agota el aceite? Preguntémonos, ¿cómo es que nosotros perdemos la unción de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros perdemos la presencia de Dios en nuestras vidas? A ver, yo quiero que ustedes participen y me respondan. Díganme ustedes mismos, dime algunos ejemplos, cómo nosotros podemos perder la presencia de Dios en nuestras vidas, cómo nosotros podemos agotar el aceite en nuestras lámparas. ¿Me pueden decir, mis hermanos? Hay uno a la vez, sigan, uno a la vez. Adelante. No orando. Amén. Siguiente. No, dejando de tener comunión con Dios, orando, porque dice el Señor que nuestra mayor arma es la oración, y cuando tenemos oración tenemos comunión con Él, y cuando leemos la palabra el Señor habla por medio de su bendita palabra, dejando de hacer misericordia, juicio, de dejarnos de santificarnos, y bueno, dejando el ayuno, se va apagando y dejando de proclamar el Evangelio, porque cuando proclama uno el Evangelio y sana uno ora por las necesidades de los que uno encuentra en las calles o aún de nuestros propios hermanos, uno ora por ellos, pero al mismo tiempo el Señor nos va otra vez fortaleciendo. Pero si uno no hace eso, poco a poco uno
mismo se va agotando, se le va agotando el aceite. Muy bien, hermanita. Adelante, el próximo. Cuando se... Sigan. Amén. Dios te bendiga. Hermanita Norma, ya te doy el paso. Cuando perdemos la consagración también, dejamos de estar en esa vida apartada para el Señor. Y por supuesto cuando entra el pecado deliberante, ¿no? Amén. Muy importante. El pecado deliberado, así es. Amén. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 5. Porque vamos a mantenernos en el contexto de la palabra, ¿no? Como vimos en Efesios capítulo 5. ¿Alguien más, hermanita Norma? Amén. Cuando dejamos de orar, de lecturar, de ayunar, de vigilar, cuando prácticamente nos olvidamos y nos salimos del camino. Estamos y no estamos, entonces por eso somos insensatas. Y la lámpara pues ya no se está llenando de aceite, simplemente se está vaciando. Amén. Y no estamos preparados. Amén. ¿Alguien más? Me pasó. Considero también que cuando dejamos de congregarnos, ¿no? Entonces, si un día estamos y al otro no, como dice el Señor, pues si somos tibios nos vomitará. Amén. 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 La tibieza, muy peligrosa porque Dios nos vomita de su boca. Amén. Cuando tenemos pecados ocultos también. Amén, hermanita. Muy importante. Sí. Falta de perdón. Falta de perdón. Ahí pueden, hablan ahí con libertad. Todo lo que, con lo que ustedes saben en el corazón que hay que dejar atrás. Porque eso agota el aceite, eso agota nuestra lámpara. Todo lo que ha mencionado es correcto, mis hermanos. Entonces, si nosotros estamos en Efesios 5, que es una de las 3 partes de la que estamos estudiando, ¿qué nos dice Efesios 5 nuevamente en el versículo 14? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, las 10 vírgenes estaban dormidas. Dice que las 10 cabecearon y las 10 se quedaron dormidas. Pero ¿cuántas estaban dormidas entre los muertos, entre las muertas? 5. ¿Cuántas estaban dormidas entre las muertas? 5. ¿Y por qué por qué Cristo se llevó 5 que habían dormidas y otras 5 que también se habían dormidas y no se las llevó? Porque simplemente habían 5 que estaban dormidas en sus pecados. Por eso que nosotros vemos el contexto de Efesios 5, por lo cual dice a la iglesia, despiértate tú que duermes. ¿En qué? Bueno, vemos en Efesios capítulo 5, ser imitadores de Cristo, andar en amor. Después, despiértate tú si no andas en amor. Despiértate tú si andas en fornicación y rectifica tu vida, como lo vemos en versículo 3. Sal de toda inmundicia, sal de toda avaricia, como conviene a los santos. Deja las palabras deshonestas atrás, deja las necedades atrás, deja las truanerías, la sinvergüenzura, deja la insensatez, deja de engañar, deja de ser un estafador, deja de ser un pícaro. Porque esas son las 5 vírgenes insensatas, las estúpidas que todavía siguen con falta de amor, las estúpidas que siguen fornicando, las estúpidas que siguen en la inmundicia, las estúpidas que siguen en la avaricia, las estúpidas que siguen en deshonestidades, las estúpidas que siguen sus necedades, las estúpidas que siguen en su sinvergüenzura, que viven engañando y estafando como pícaros, como no conviene a los santos. Por eso que esas 5 insensatas fueron las que se quedaron. Y que vino la ira de Dios sobre ella, porque recuerden bien, todo aquel que deje que se le agote sus lámparas, cuando el Señor Jesucristo venga, se van a quedar para la gran tribulación. Como le he dicho muchas veces, el Señor lo dijo aún en una vigilia a través de un profeta. Te digo, varón,
Si continúas en el viejo hombre, si continúas, en otras palabras, en tu fornicación, en tu inmundicia, en tu avaricia, en tus deshonestidades, en tus necedades, en tus sinvergüenzuras, engañando, estafando como pícaro, como tigre, como no comieron los santos, te quedarás para la gran tribulación. Esas son las vírgenes insensatas. Porque las otras estaban durmiendo, pero estaban llenas de la presencia de Dios. No estaban practicando estas cosas. ¿Estamos entendiendo la diferencia entre las 5 insensatas y las 5 prudentes? Amén. Porque fíjate. Entonces también estamos 5 así como anduvo Marta, afanadas y turbadas, y 5 como María a los pies de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuántas Martas hay afuera? Yo tengo una en casa. Pero no, ya no, mi esposa no es así ya. Pero mi esposa es Marta, literalmente como estaba en la Biblia. Ya no, pero antes sí. Antes sí. Ahora, si nosotros vemos, mire lo que dice Efesios 5, versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen ellos en el secreto. ¿Qué estaban haciendo estas vírgenes insensatas en el secreto? ¿Qué estaban simulando? ¿Cómo se estaban escondiendo? Poniendo doble cara, una falsa piedad. ¿No? Enseñando una cara que realmente no somos nosotros, sino que es una apariencia de piedad. Porque todos nosotros hemos sido culpables en un momento u otro de una falta de piedad, de una apariencia de piedad. ¿Hay alguna de afuera que a veces se ha sentido que tiene una apariencia de piedad, pero rectifica inmediatamente? ¿Le ha sucedido a ustedes o solo a mí? No, ¿ah? Nadie quiere declarar. A ver, ¿dónde están los valientes de afuera que digan, sí, pastor, yo a veces he notado que he tenido apariencia de piedad, pero rectifico inmediatamente? ¿A quién le ha sucedido? Amén. Amén, hermanita, les miren, amén. Esas son, las personas honestas son las que van a entrar al reino de los cielos. Los mentirosos tienen una parte del lago de fuego. No, mi hermano, mira, todos nosotros, no hay nadie, ningún apóstol allá afuera, mentiras del diablo, ningún líder, ningún pastor, que pueda vivir una vida con una piedad genuina, 100% como Dios es genuino. Mentira, todos fallamos. Pero hay una diferencia. Rectificamos. Diga, todos nosotros hemos tenido apariencia de piedad. Hemos tenido apariencia de piedad. Pero rectificamos. Pero nos arrepentimos y rectificamos. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos arrepentimos y rectificamos? Digan conmigo, mantenemos nuestra lámpara llena de aceite. La presencia de Dios la preservamos porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero ¿qué sucede con las insensatas que siguen durmiéndote? Pablo dice aquí, despiértate tú que duermes, pero las insensatas no se quieren despertar de su dormitar, de la vida de inmundicia que están viviendo. ¡Qué lindo! ¡Qué linda es la palabra del Señor que nos advierte, que nos enseña! Que Dios no viene por gente perfecta, no, aquí nadie, todo ser humano en esta tierra se va a ir con pecado el día que vaya para el cielo. Nadie se va a morir sin pecado, eso no existe. Vamos a morir sin pecado por Cristo. Porque fue Cristo que nos hace a nosotros perfectos para entrar al cielo. No nosotros. Porque si nosotros nos pudiéramos perfeccionar nosotros mismos, para entrar al cielo estuviéramos bajo la ley y no bajo la gracia. Cristo no hubiese tenido que venir a morir por nosotros. Porque para entrar al cielo, el Padre requiere una perfección 100%, cero pecado. ¿Quién puede alcanzar eso en su propia fuerza aquí en la tierra?
¿Alguien lo puede alcanzar? Entonces, digan conmigo, yo voy a entrar al cielo por la justicia de Cristo. No por mi propia justicia. No por mi propia justicia. La Biblia dice que algunos van a ser salvos aún cuando se han pasado por fuego. Si algún cristiano se queda aquí por la gran tribulación, no reciben la marca de la bestia. No, córtame la cabeza, pero yo me arrepiento, yo me voy con Dios. Van a ser pasados por fuego. Y no va a ser fácil cuando cojan las pinzas y te saquen los ojos con las pinzas y te cojan los dientes con las pinzas y te arrancan un diente a la vez y te renuncia a Cristo o te corta la lengua. Mi hermano, es mejor estar preparado como las vírgenes prudentes. Todo en este mundo que quiera el diablo, Dios le va a dar el diablo. Todo el mundo que quiera el diablo, llega el día que van a tener al diablo. Vive como a ti te dé la regalada gana. Tú querías el diablo, ahí está el diablo. Ese es tu padre. Pero yo no me voy a quedar con el diablo. Y se lo repito, yo siempre le digo a Dios, haz lo que sea necesario conmigo para que yo me vea contigo algún día. Yo no tengo confianza en mí, pero yo duermo tranquilito. En paz me acostaré y así me dormiré, porque solo en ti confía mi alma, Señor. Y ronco como un mulo. Esa perlita mía sufre con el ronquillo mío. Ay, Señor. A ver, ¿quién ronca allá afuera? A ver, ¿dónde está la gente sincera allá afuera? ¿Quiénes roncan allá afuera? Amén, pastor. Imagínate, mis hermanos, que Cristo venga y nos vea roncando. ¿Tú crees que perdemos la salvación si llegamos y estamos roncando? Bueno, si estamos con las vírgenes insensatas, aunque no ronquemos, si estamos con las vírgenes insensatas nos vamos a quedar aquí en la tierra. Pero si estamos roncando en la presencia de Dios, lleno del aceite de Dios, en comunión con Dios, alabándolo en el camino, alabándolo cuando llegamos a la casa, alabándolo cuando llegamos al trabajo, alabándolo en todo tiempo, estamos llenos del aceite del Señor y nos vamos a ver con Él. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Pastor, Sí, hermanita Lice. también lo que hace que apagar la lámpara es la rebeldía, la insensatez y la falta de fe, la incredulidad. Eso también porque piensan que si somos rebeldes e incrédulos, pues no hacemos nada de lo que agrada al Señor. Bueno. Pues como dice en Apocalipsis, tenemos nombre de que vivimos, pero pues Estamos no muertos. Estamos vivos en la palabra. Bien. Bueno. Ahora bien, voy a añadir a lo que acabaste de decir. Todos los seres humanos somos egoístas en nuestra humanidad. Pero ¿qué tenemos que hacer para no ser egoístas? Vivir en el Espíritu, porque el Espíritu está dispuesto a evitar el egoísmo. El Espíritu necesita subyugar en la carne que es egoísta. ¿Ok? Porque fíjate que no podemos decir, no, si nosotros somos egoístas no nos vamos por el cielo. No, todos somos egoístas. En nuestra humanidad. Por eso que tenemos que siempre subyugar al viejo hombre, a la vieja mujer que es egoísta, es avara, es pecadora. El viejo hombre y la vieja mujer que hay en nosotros es pecadora hasta el día que se muera, porque esa es nuestra humanidad. Ese es el miserable que hay en cada uno de nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Eso no se puede evitar al 100%, por eso que es una lucha entre el espíritu y la carne. Viví en el espíritu para que no le des rienda suelta a la carne. La carne no se puede santificar. La carne no se va a redimir. Lo que se redime es el espíritu, el alma. La carne hay que subyugarla. Y si sentimos que estamos siendo egoístas, bueno, no permanecer en ese egoísmo. Tenemos que decir, no, algo hay mal en mí que estoy siendo egoísta.
Le estoy dando cabida a mi humanidad y no estoy subyugando ese egoísmo a través del espíritu. ¿Le ha sucedido a alguno de ustedes que tienen parejas o que uno quiere darle $10 a una persona y la otra persona viene y dice, no, dale 5 nada más? ¿Le ha sucedido a ustedes? O ves a alguien allá afuera, hay alguien afuera y siente en tu espíritu como que el Espíritu Santo te dice, dale $20 que tiene necesidad, y tú dices, y tu carne dentro de ti dice, no, eso es mucho dinero, dale $5 nada más. ¿Le ha sucedido? Eso nada más me sucede a mí, o a ustedes también. Entonces, ¿están viendo que somos egoístas? ¿Ve? Pero si nosotros escuchamos la voz del Señor que dice, dale 20, y le damos 20, entonces estamos subyugando a la carne de nosotros que dice, dale 5. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? ¿Ok? ¿Cómo sabemos que es el diablo o Dios hablando? Bueno, el diablo te va a decir, no, si le va a dar, dale 2. Y es Dios cuando te dice, dale 100. Ese es Dios. El diablo cuando dice, dale 2. Ay, pero nosotros a veces nos conviene. Ay, Señor, la palabra de Dios es hermosa, mis hermanos. Entonces, ya entendemos, hicimos algunos ejemplos de las vírgenes que dejaron que se agotara el aceite, ¿no? Y vemos, igual que vemos en Gálatas 5, ¿no? Las manifestaciones de la carne, todos aquellos que estén viviendo en esta lista de las manifestaciones de la carne. Aquí en mi lectura, Gálatas 5, 19, 25. Esos son una lista también de cosas. Si nosotros le damos rienda suelta a la carne, permanecemos en las manifestaciones de la carne, entonces se está agotando nuestro aceite. Pero lo malo no es que se manifieste la carne en nosotros, porque se va a manifestar. El problema es permanecer en esa condición. La ira no es pecado. Ustedes saben que la ira no es pecado. La ira es pecado cuando cuando permaneces en la ira. Como dice la palabra del Señor, írate, pero no peque. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Írate, pero no peque. Entonces me está diciendo que la ira no es pecado. Dice, y no deis lugar al diablo. ¿Cuándo es que nosotros le damos lugar al diablo y se convierte en pecado la ira? Digan conmigo, cuando permanecemos en la ira. Cuando permanecemos en la ira. Porque nosotros, las manifestaciones de la carne, son manifestaciones de la carne. Somos humanos, se va a manifestar. Pero no podemos permanecer en esa condición, manifestando nuestra carne, porque le estábamos dando cabida a la carne y no estamos viviendo en el espíritu. ¿Quién tiene Gálatas 5, 19, 25? A ver, ¿quién hay uno de ustedes, no sé quién. ¿Marita Norma? Adelante, Marita Norma. Sí, amén. ¿Todo del 16? Las manifestaciones de la carne. 19, 25. Amén. Palabra de Dios, alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están, los que practican, no los que hacen esas cosas, porque todos somos culpables de la manifestación de la carne. Alguien de ustedes ahí me puede decir, yo soy súper espiritual. Yo subyugo mi carne al 100%. Ya yo debo de irme con Cristo. ¿Hay algún que me pueda decir eso allá afuera? Miserable de mí. Miserable de nosotros. El problema está a permanecer. Por eso que dice, los amonesto. Léame el último versículo de nuevo, Marita Norma. Los amonesto como se los he dicho antes. Dice, el 21. 21. Que practica tales cosas. Dice,
dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Ahora, las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Las cinco prudentes, ellas tenían manifestaciones de la carne también. Pero ¿por qué heredaron el reino de los cielos? ¿Por qué se fueron para las bodas del Cordero? Quiere decir que no estaban practicando las manifestaciones de la carne. Por eso que las 5 insensatas sí estaban practicando y dándole cabida a las manifestaciones de la carne y no estaban rectificando sus vidas. Porque las lámparas, ¿qué es la lámpara? Estaban perdiendo la presencia de Dios, la unción de Dios por sus manifestaciones carnales. Y por eso que las insensatas se quedaron. Pero las prudentes vivían rectificando su vida. Se manifestaba la carne, Señor perdóname, y preservaban el aceite. Pero si uno permanece, como dice aquí, los que practican tales cosas, los que permanecen en tales cosas, no se van a ir conmigo. El problema está en permanecer en el pecado. No, yo estoy bien. No, ya yo estoy justificado con Cristo. Sí, tú estás justificado en la fe de Cristo. Pero si tú estás practicando el pecado, dice el 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, si tú practicas el pecado, tú no eres de Dios. La Biblia dice, tú eres de tu padre, el diablo. Porque como todos somos pecadores, esas 5 vírgenes que se fueron con el Señor, eran pecadoras también. Pero vivían con la lámpara, con la palabra de Dios, vivían llenas de unción, vivían rectificando sus vidas, vivían luchando contra la carne. Pero las insensatas se durmieron en sus pecados, se durmieron en sus vidas sin rectificarlas, sin pedirle perdón a Dios, impenitentes. En otras palabras, estaban viviendo como que el Señor tarda, como los necios. ¿Quién va un momentico ahí a 2 de Pedro capítulo 3? Mira cómo estaban actuando esas vírgenes insensatas. ¿Quién quiere lecturar ahí? El día del Señor vendrá. ¿Quién va a lecturarlo? 2 de Pedro 3. Amén, hermanita Luz. Lectúrame, por favor. Una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Repite 3, por favor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sus propias maldades, sus propias iniquidades. Eso es lo que significa eso. Continúa en el 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahí está, una pausa, hermanita Luz, una pausa. Y diciendo en el versículo 4, y diciendo, ¿quiénes? Los burladores. Hay muchos cristianos afuera que se están burlando. Ustedes, predicadores allá afuera, burlándose, que Cristo viene. Y siempre están diciendo que Cristo viene. Y hace 300 años que Cristo viene. Predicadores burlándose de la venida de Cristo. Vírgenes estúpidas. Cuando yo escucho pastores allá afuera burlándose de la venida de Cristo. Que Gigi Ávila decía que Cristo viene. Sí, Cristo viene. Y si no dejas tu estupidez, pastor, te vas a quedar también por burlarte de la venida de Cristo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa que Cristo viene?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo sigue igual. Lo tenían como tardanza la venida de Cristo. Estos son los necios. Estos son la gente que anda en el mundo. Pero aquí estaba hablando a la iglesia. Cuidado que hayan burladores dentro de la iglesia. El día del Señor vendrá, como dice el prefacio. Le continúa en el versículo 5, hermana Luz. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Puesto que amén. Dice ¿hay 11 también? Sí, sigue hermana. Amén. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sean que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Ahí vean la advertencia. Ahí vean la advertencia del versículo 16. Casi en todas sus epístolas, que significan cartas, que escribió Pablo, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué? De la venida de Cristo, del juicio final, de la manera que debemos de vivir nosotros, que somos la iglesia, que somos piedras vivas, cómo debemos de vivir. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Predicadores que tuercen las escrituras y se burlan de la venida de Cristo. Como también las otras escrituras que la tuercen también para su propia perdición. Así que vosotros, ¿quién? La iglesia. Amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Qué tenemos que hacer? Digan conmigo, guardarnos. Para no ser arrastrados por los inicuos.
Y que vayamos a caer de nuestra firmeza, Versículo 17. Eso es lo que está diciendo el versículo 17. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Cayeron de su firmeza, se quedaron dormidas en sus pecados, en sus deleites, amando el mundo. Por eso que tenemos tantas advertencias. Nosotros, tú y yo, todos los días tenemos que estar evitando todo esto que la Biblia nos enseña. Por eso que el Señor, santo es el Señor, de 100 veces que nos habla a través de profecía, 99 veces nos habla del pecado. ¿Alguien me puede decir que eso es mentira o es verdad? Entonces, ¿cómo estamos viviendo algunos allá afuera? Que de 100 veces que desciende el Espíritu Santo, 99 veces está hablando de su venida, está hablando del pecado. ¿Cuándo vamos a tomar la determinación de vivir como las vírgenes prudentes? Que cuando el Señor venga de noche estemos roncando, estemos durmiendo, pero no durmiendo en nuestros pecados. Que estemos descansando en Él en paz, en tranquilidad, sin preocuparnos su venida. Yo me acuesto todas las noches, yo no me preocupo cuando Cristo va a venir. Yo lo que me preocupo es, Señor, yo quiero estar listo, lleno de tu presencia, que mi lámpara no se vaya a apagar. Porque si hay alguno, escuchen bien, recuerden, estos mensajes no son de condenación, sino de advertencia. Eso es lo que tenemos que hacer como atalayas, advertir al pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Rectificar toda área de nuestras vidas. ¿No? Como dice aquí. ¿Cómo tenemos que estar viviendo? En verdad, justicia y rectitud. Digan conmigo, tenemos que vivir en verdad, justicia y rectitud. Si estamos en mentira, rectificar esa área. Si estamos siendo injustos, rectificar esa área. Si estamos viviendo en caminos torcidos y no rectitud, rectificar esa área. Porque todo aquel que esté practicando la mentira, la injusticia y los caminos torcidos son aquellos que son las vírgenes insensatas, que dejaron de agotar el aceite, que permanecieron dormidas en sus deleites y su pecado, y vino el Señor Jesucristo y se quedaron. Pastor, Sí, perdón. sí, hermanita, no. Pero en ese versículo de las vírgenes insensatas habían dos tipos de sueño, el sueño natural y el sueño espiritual. Entonces las 5 insensatas estaban durmiendo en ese sueño espiritual que habían descuidado. No, pero Dice el Señor, pero, despiértate tú, pero duermes sí, pero entre los muertos. sí, pero eso no habla de las vírgenes. Las 10 se durmieron, pero 5 estaban llenas del aceite. Porque fíjate que las vírgenes insensatas fueron a buscar aceite. Se durmieron 10, pero 5 no estaban durmiendo en sus delitos y pecados porque el Señor se las llevó. Estaban llenas de la presencia de Dios. Como les expliqué anteriormente, eran pecadoras, sí, las 5 vírgenes prudentes se fueron también en pecado, pero no practicando el pecado. Tenían pecado, pero no estaban practicando el pecado, estaban luchando con él constantemente. No dejaron que se vaciara la presencia de Dios en su vida. ¿Qué le sucedió al rey David cuando pecó? Señor, no quites de ti de tu presencia, no quites de mí tu espíritu. Eso fue lo que dijo. No quites de mí de tu presencia, no quites de mí tu espíritu, Señor. Y es lo que está pasando aquí. Las vírgenes prudentes estaban peleando con su pecado, luchando entre el espíritu y la carne, porque nadie es justo. Tenemos que recordar eso. Las vírgenes prudentes aquí no eran justas tampoco. El único justo es Cristo. Lo que tenían las vírgenes prudentes es que tenían la justicia de Cristo imputada en ellas. Recuerden, nadie, absolutamente nadie, ni el Papa, mentira del diablo, va a alcanzar una justicia perfecta en su propia fuerza aquí en la tierra. Nos vamos porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Punto. Nos vamos por la santidad de Cristo, no por la santidad de nosotros. Porque si nos llevamos por la santidad de nosotros, quiere decir que estamos viviendo bajo la ley, por ende,
no podemos fallar ni una sola vez en ninguno de los 613 mandamientos porque nos condenamos. Por eso que nos vamos, porque Jesucristo es santo y la santidad de Cristo está en nosotros. Pero si nosotros insistimos vivir apartados de Cristo, no consagrados a Cristo, con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo, entonces estamos viviendo como las vírgenes insensatas. Ya eso no es problema de Cristo. El que está en Cristo está muerto constantemente en Él, perseverando en Él, dejándose moldear por Él, dejando que sea el buen alfarero. El problema somos nosotros que no podemos descuidarnos y apartarnos de Él. Nadie va a entrar al cielo por su propia justicia. Primero Juan 2:15 dice, no améis al mundo. ¿Qué estaban haciendo las vírgenes insensatas? Bueno, estaban amando al mundo porque se le acabó su aceite. Y el mundo te agota la presencia de Dios. Las cosas del mundo te chupan, te absorben todo el aceite, toda la presencia de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. La presencia del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios tiene la lámpara llena. El que hace la voluntad de Dios es una de las 5 vírgenes prudentes. Y terminamos aquí en los últimos versículos. Dice el versículo, volviendo a Mateo, capítulo 25, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte la presencia de Dios en nosotros, no falte la unción a ustedes y a nosotras, id más bien, vayan ustedes a buscar de nuevo la palabra de Dios, vayan ustedes a llenarse de la presencia de Dios, vayan ustedes a velar, a congregarse, vayan ustedes a permanecer en las vigilias. Pero dice el versículo 10, pero mientras iban a comprar, vino el esposo. ¡Ay! En otras palabras, ya no tuvieron tiempo. Porque si Jesucristo viene en un abrir y cerrar de ojos, ¿vamos a tener tiempo de buscar la presencia? Si Jesucristo viene en un abrir y cerrar de ojos, ¿vamos a poder rectificar nuestra vida ahí? No, eso va a ser un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Quiere decir, tenemos que estar llenos de aceite para su venida. Por eso que no podemos descuidar las oraciones de madrugada. Por eso que tenemos que estar velando. Por eso que tenemos que estar ahí congregándonos, escuchando palabra, que es la lámpara que nos mantiene encendidos, prendidos, llenos de la presencia de Dios. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las que estaban llenas de aceite, de unción, presencia de Dios, entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Y se cerró la puerta. Después ya las vírgenes insensatas ya se habían ido a buscar presencia de Dios, pero era muy tarde. No, ahora sí voy a ir a la iglesia, pero ya fue muy tarde. No, que este mes sí me voy a unir a la vigilia. Ya es muy tarde. Porque acuérdate que las prudentes les dicen, vayan ustedes a llenarse de la presencia de Dios, vayan ustedes a llenarse del aceite de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 11? Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Ahora sí estamos, Señor, ábrenos. Ya fuimos a velar, ya fuimos a orar. No, pero ya yo me fui. Ya yo llegué. Las hallé andando como las insensatas, como las necias. ¡Ábrenos! Versículo 12, mas él, ¿quién es él? Cristo. Respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Quién eres tú?
No, yo soy una de las 5 vírgenes. Pero las 5 vírgenes ya vinieron conmigo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Las insensatas? No, yo no las conozco a ustedes. Ustedes amaron más este mundo. Cabecearon y se durmieron en sus pecados. Ay, Señor, pero las otras se durmieron también. Sí, pero aquellas estaban durmiendo, pero no en sus pecados. No dejaron de agotar su aceite. Estaban luchando constantemente en su pecado. En luchado, pero no dejaron de congregarse. No dejaron de velar, no dejaron de orar, no dejaron de buscar mi presencia. Por eso que estaban llenas de aceite. Y cuando llegaron, estaban dormidas, pero estaban llenas de mi presencia. Es la diferencia. Ustedes ven la diferencia, mi hermano. ¿Estamos entendiendo o no estamos viendo la diferencia? Amén. Amén, pastor, amén. Así que esto no quiere decir ahora que tú estás cansado y tú te acuestas y tú estás roncando y Cristo viene y tú te quedas. No, eso es quitarle a las escrituras. Eso es añadirles a las escrituras. Mas él respondiendo dijo, de cierto, no las conozco. Y dice el versículo 13, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que ya no nos conoce. Velad. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Velar. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso ha sido palabra del Señor. La palabra fue dada, mis hermanos. Ay de ti y ay de mí si nosotros descuidamos la presencia de Dios. Si seguimos en las mentiras, en las truanerías, en las fornicaciones, los adulterios, en todo pecado de abominación delante de Dios. Ay de nosotros, porque yo sé que yo me voy a ir de esta tierra con mi conciencia limpia. Que Dios me ayude a perseverar hasta el final. Porque cuando yo llegue delante del Señor, que el Señor me diga, enséñate mi palabra como yo te dije que la enseñara. Sí, Señor. Ayúdame que siempre enseñe tu palabra como está escrita. Mis manos quedan limpias. Ay de ti, ay de mí. Si queremos seguir vacilando con las cosas de Dios, si seguimos seguir las mentiritas, en las truanerías, en las sinvergüenzuras, ay de nosotros. Porque va a venir la ira de Dios sobre nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar un momentico y de nuevo otra oportunidad más para que nos volvamos al Señor. Padre, en estos momentos, Señor, te presento primero mi vida, porque aquí no hay nadie bueno, Señor. Todos luchamos diariamente. La diferencia es que unos luchamos constantemente por preservar tu presencia en nosotros, la unción, mantener nuestras lámparas encendidas, pero hay otros que vacilan. Hay otros que te tienen como tardanza, porque piensan que tú no vas a venir ahora, que tú vas a venir en muchos años, que todavía falta mucho, pero no sabemos. No sabemos el día y la hora, Señor. Una vez más, tenemos en esta noche la oportunidad de que tú vuelvas a llenar nuestras lámparas con tu presencia. Confesamos nuestras fallas, nuestros errores, confesamos nuestros pecados. Límpiame a mí, limpia a tu pueblo que está presente, limpia a tu pueblo que va a escuchar esta transmisión. Ten misericordia de toda tu iglesia, de todos tus remanentes, Señor. Trata con todas las vírgenes insensatas para que se vuelvan a ti, para que no se queden para la gran tribulación, para que puedan participar de las bodas del Cordero, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendición sacerdotal, mis hermanos. Ahí, recibe una bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz, mis hermanos. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Nos vemos la próxima vez, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios